Bienvenidos a la historia de Jesús. Esta historia verídica ocurrió hace más de 2000 años. Es sobre un hombre cuya vida y enseñanzas causaron un impacto dramático en la gente a través de la historia. Su historia se registra en los 4 libros llamados Evangelios. Uno de estos libros lo escribió Lucas, un médico que vivió en los tiempos de Jesús. Lucas investigó y registró cuidadosamente estos eventos y los presenta de una manera en que podemos entender lo que pudo haber sido escuchar a Jesús y experimentar las cosas que hizo. Durante los últimos 2000 años, su vida y enseñanzas han influenciado a personas de todo el mundo. Millones de personas han dedicado sus vidas a seguir a Jesús y han visto cómo han sido transformadas por Él. Al escuchar esta historia de la vida de Jesús, usted aprenderá acerca de su nacimiento milagroso anunciado por ángeles y predicho por los profetas. Escuchará a Jesús enseñar con autoridad acerca del reino de Dios, corrigiendo a unos, reprendiendo a otros, pero siempre impactando la vida de quienes lo escuchaban. Oirá de la autoridad que Jesús tenía sobre los espíritus y demonios y de su poder sobre la naturaleza al realizar muchos milagros. Su compasión por la gente era evidente, sanando a muchos de sus enfermedades y sufrimiento físico y trayendo paz a sus corazones. Finalmente usted se conmoverá por el drama que rodeó su arresto y muerte. Ahora vamos a dar comienzo a la historia de Jesús. En los días en que César Augusto era emperador de Roma, y cuando Herodes el Grande era rey de Judea, Dios envió al arcángel Gabriel a visitar a una virgen a la ciudad de Nazaret. El nombre de la virgen era María. El ángel habló con ella y le dijo: María, no temas, pues gozas de la gracia de Dios. Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Y tendrás un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. ¿Cómo puede ser? Yo soy virgen. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Dios Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Los días pasaron y María quedó embarazada. María viajó a un pueblo de Judea para visitar a su prima Elizabeth y a su esposo Zacarías, quienes a pesar de su avanzada edad, también iban a ser padres. María se apresuró por los polvorientos caminos hacia el pueblo donde vivía la anciana pareja. Isabel, María, oh María, eres la más bendita entre las mujeres, y bendito el hijo que traerás al mundo. Pues al escuchar tu saludo, el bebé que llevo dentro de mí saltó de alegría. Y María, llena de emoción, respondió: Mi alma alaba la grandeza del Señor. Mi espíritu se alegra con Dios mi Salvador. Desde ahora siempre me llamarán bendita. María volvió a su casa, y el tiempo de dar a luz se acercaba. Entonces llegó un anuncio del gobierno romano, país que ocupaba a Israel, que les forzó a hacer un cambio en sus planes. Por orden de César Augusto, se realizará un censo de los territorios de Judea y Galilea. Todos los hombres deberán inscribirse en las ciudades y pueblos de su nacimiento. Esto obligó a María y a su esposo José a un nuevo viaje, más de una semana a lomo de burro, por las elevadas montañas hacia Belén para poder inscribirse. Pero al llegar no había ninguna habitación disponible en la posada. Como los dolores de parto de María se hacían más frecuentes, tuvieron que refugiarse en un pesebre para esperar el nacimiento del niño. Fuera de la ciudad había algunos pastores que vigilaban a sus ovejas esa noche. De pronto, un ángel de Dios apareció ante ellos y la gloria de Dios los iluminó. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué es esa luz? ¡El cielo se está iluminando! ¡Un ángel! ¡Es un ángel! El ángel les dijo a los asustados pastores: Hoy nació en la ciudad de David un Salvador.
que es Cristo, el Señor. La ciudad de David, Belén. Vamos a Belén a ver esto que ha sucedido. Esto llenó de gozo a los pastores. La tradición judía les había enseñado que algún día el Mesías o Salvador vendría al mundo y daría su vida en pago por sus pecados ante Dios. Entonces se apresuraron a buscar al recién nacido. Rápidamente los pastores localizaron a José, María y el niño Jesús. El bebé estaba envuelto en pañales y una manta, acostado en un rústico pesebre. Los pastores regresaron hablando sin cesar sobre los eventos sucedidos esa noche, alabando a Dios por el Salvador que había enviado. Todo lo que habían visto y oído fue justo lo que el ángel les había dicho. Cuando los días de su purificación se cumplieron, de acuerdo a la ley, José y María llevaron al niño al norte, a pocas horas a la capital Jerusalén, que estaba en las colinas de Judea. La joven familia fue al gran templo, el centro de la actividad espiritual. De acuerdo con la ley, debían dedicar su primogénito al Señor y ofrecer sacrificio de palomas y pichones. Mientras tanto, un hombre justo y devoto llamado Simeón se les acercó. El Espíritu Santo de Dios le había prometido a Simeón que no moriría hasta no ver al Mesías, aquel que vendría a ofrecer su vida por los pecados del mundo. Reconociendo al niño Jesús como el elegido, Simeón lo tomó en sus brazos y comenzó a orar. Señor, tu promesa está cumplida. Ahora despide a tu siervo para morir en paz. Porque finalmente he visto la salvación. Este niño es el escogido de Dios. Los dos sean benditos. Varios meses después, la joven familia regresó a su casa en Nazaret, un pueblo de campesinos en el norte. María pensaba a menudo en los inusuales eventos que rodeaban el nacimiento de su hijo, pero guardaba todo esto en su corazón. El tiempo pasó, y cuando Jesús tenía 12 años, su familia fue a Jerusalén a celebrar la fiesta de la Pascua, una fecha del año donde muchos eventos de la nación se celebraban. Cuando la fiesta terminó, volvieron a casa, pero en el camino se dieron cuenta de que Jesús se había perdido. Por 3 días, José y María buscaron muy preocupados en la ciudad de Jerusalén. Finalmente hallaron a Jesús en el patio del templo, sentado entre los maestros religiosos, escuchándoles y haciéndoles preguntas. Todos los que lo escuchaban se asombraban de su entendimiento y sus respuestas. ¿Quién es este niño tan sabio? Cuando sus padres lo vieron, se quedaron atónitos, y su madre le dijo: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo hemos estado muy preocupados tratando de encontrarte. ¿Por qué me buscaban? ¿No saben que en los asuntos de mi padre tengo que estar? Y así volvió con sus padres a Nazaret, donde crecía en estatura y sabiduría, y en favor con Dios y con los hombres. En el año 15 del gobierno del emperador Tiberio, cuando Jesús tenía 30 años de edad, la palabra de Dios vino a Juan, el hijo de Elisabet, la prima de María. Juan habló a las multitudes sobre la necesidad de alejarse del pecado, ser bautizados en agua y acercarse a Dios. Por eso lo llamaban Juan el Bautista. Arrepiéntanse de sus pecados, bautícense, y Dios perdonará sus pecados. El mensaje de Juan lo llevó a las orillas del río Jordán, un lugar ideal para hablar con las multitudes. Él bautizaba a todos los que creían en su mensaje. Como está escrito en el libro del profeta Isaías, una voz se levanta en el desierto. ¡Preparen el camino del Señor! ¡Ábranle un camino recto! Todo valle será rellenado, todo cerro y colina será nivelado. Los caminos torcidos serán enderezados y allanados los caminos disparejos. Todo el mundo verá la salvación que Dios nos enviará. ¿Qué debemos hacer? Sí, ¿qué hacemos? ¿Qué quieres que hagamos? Aquel que tenga 2 trajes debe darle uno al hombre que no tiene ninguno. Y el que tenga comida debe compartirla. Maestro,
Somos cobradores de impuestos. ¿Qué debemos hacer? No cobren más de lo establecido. Entre la multitud había algunos soldados romanos que también tenían preguntas. ¿Y los soldados? ¿Qué debemos hacer? No le quiten nada a nadie por la fuerza, ni acusen a nadie falsamente. Y confórmense con su paga. Dinos, ¿eres tú el Cristo? Sí, eres el Cristo, dínoslo. Yo solo los bautizo con agua, pero viene uno mucho más poderoso que yo. Él es tan grande que ni siquiera merezco desatarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Trae su pala para limpiar el trigo y separarlo de la paja. Guardará el trigo en su granero. Mientras las personas eran bautizadas, Jesús también vino desde Nazaret de Galilea para ser bautizado por Juan en el río Jordán. Juan aceptó bautizarlo. Cuando Jesús salía del agua, empezó a orar. En ese momento, el Espíritu Santo de Dios descendió sobre él en forma de paloma, y se oyó una voz desde el cielo diciendo: «Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia». En la primera parte de la historia de Jesús, aprendimos acerca de las circunstancias inusuales de su nacimiento, de cómo fue anunciado por ángeles y profetas que Él era el Mesías de Dios. Hemos escuchado cómo Jesús creció hasta ser un joven con un claro propósito para su vida. Conocimos a Juan el Bautista, un profeta que vivió en el desierto y que enseñó a la gente acerca de la venida de El Salvador. Cuando Jesús tenía 30 años, fue bautizado por Juan, y una voz del cielo lo identificó como el Hijo de Dios. Ahora escuchemos la segunda parte de la historia de Jesús. El Espíritu de Dios llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Durante 40 días no comió nada, por lo que pasado ese tiempo tuvo hambre. Entonces el diablo se aprovechó y le dijo: Si de veras eres hijo de Dios, ordena esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó de acuerdo a las Escrituras. Está escrito: no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios. Después, el diablo le enseñó a Jesús todas las naciones de la tierra y le dijo: Yo te daré todo este poder y la grandeza de estos países, porque yo lo he recibido y se lo daré a quien quiera dárselo. Todo será tuyo si me adoras. La Escritura dice: adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Finalmente, el diablo llevó a Jesús al punto más alto sobre el pináculo del templo, en la ciudad de Jerusalén, y le dijo: Si de veras eres hijo de Dios, tírate abajo desde aquí, porque las Escrituras dicen: Dios mandará que sus ángeles te cuiden y te protejan. Te levantarán con sus manos para que no tropieces con piedra alguna. La Escritura dice: no tentarás al Señor tu Dios. Algún tiempo después de esta prueba espiritual, Jesús viajó al norte de Nazaret, el pueblo donde había pasado su niñez. En el día santo llamado el Sabbat, Jesús fue al lugar de adoración y enseñanza, la sinagoga, y el líder de la sinagoga le pidió que leyera un rollo de las Escrituras. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a anunciar libertad a los presos y dar vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos, y para anunciar el año favorable del Señor a todos. Habla bien. Hoy se ha cumplido esta Escritura delante de ustedes. ¿La Escritura se cumplió? Pero si solamente el Mesías puede cumplirla. Es cierto. Seguramente ustedes me dirán: médico, cúrate a ti mismo. Y luego me dirán: lo que oímos que hiciste en Capernaum, hazlo también aquí en tu propia tierra. Les aseguro que nadie es profeta en su propia tierra. Con estas palabras, Jesús se identificó a sí mismo como el Mesías, el ungido de Dios, enviado a salvar a su pueblo. ¡Profeta! ¡Blasfemias! ¡Inconcebible! ¿Quién se cree que es?
es este hijo del carpintero? ¡Sáquenlo de aquí! Y la multitud trató de tirar a Jesús por un despeñadero cercano al pueblo, pero él se fue caminando por entre ellos. Conforme la obra de Jesús crecía, empezó a reunir seguidores a quienes podía preparar para que ayudaran a extender las buenas nuevas del reino. En el pequeño mar de Galilea encontró a varios pescadores que lavaban sus redes. Sus nombres eran Simón Pedro, Jacobo y Juan. Cerca había 2 botes pesqueros. Jesús subió al bote que pertenecía a Simón y le pidió que se alejaran un poco de la orilla. Luego se sentó y empezó a enseñar a la gente desde el bote. Cuando terminó, le dijo a Simón: lleven la barca a la parte honda del lago y echen allí sus redes para pescar. Oh, maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes allá. Con Jesús a bordo, obedecieron sus instrucciones. Los peces llenaron las redes hasta que estaban a punto de romperse. Santiago, Juan, ayúdenme a recoger las redes. ¡Con fuerza, con fuerza! Llenaron los 2 botes hasta que empezaron a hundirse por el peso. El milagro asombró a Simón Pedro, que humildemente se arrodilló ante Jesús con respeto y adoración. Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. No tengas miedo. Desde ahora pescarás hombres. Jesús sorprendía a la gente con sus enseñanzas e impactaba con sus acciones. Un día, mientras caminaba cerca de un mercado en Capernaum, Jesús vio a un recolector de impuestos llamado Mateo sentado en su banco. Este cobraba los impuestos de la gente que pasaba por la ciudad. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... Como muchos recolectores de impuestos engañaban a la gente, los judíos los detestaban y no querían tratar con ellos. Pero Jesús habló directamente con Mateo. Sígueme. Sí, Señor. Luego de una noche a solas, orando a Dios, Jesús escogió a 12 hombres de entre sus seguidores para ser sus discípulos, los que serían preparados especialmente para llevar el mensaje de las buenas nuevas. De los pescadores escogió a Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. También escogió a Felipe, Bartolomé, Mateo el recolector de impuestos, Tomás, Jacobo el hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hijo de Jacobo, y Judas Iscariote, quien se convirtió en el traidor. La gente a veces venía a ver a Jesús desde Judea, Jerusalén y lugares cercanos para escuchar sus enseñanzas, ser sanados de sus enfermedades o ser liberados de sus tormentos y de espíritus demoníacos. El poder de Dios emanaba de él y sanaba a muchos. Te necesitamos, Señor. Otros se interesaban en su mensaje sobre el reino de Dios. Jesús hablaba directo a sus corazones, enseñando a unos y contrariando a otros, pero teniendo un efecto en las vidas de todos los que escuchaban, porque les hablaba de las bendiciones que vienen de Dios. Dichosos los pobres, porque de ellos es el reino de Dios. Dichosos los que tienen hambre, porque quedarán satisfechos. Dichosos los que lloran, porque después reirán. Dichosos cuando la gente los odie y los expulse, y los desprecie por causa del Hijo del Hombre. Llénense de gozo en ese día, porque recibirán un gran premio en el cielo, pues sus antepasados también así maltrataron a los profetas. 17, 18, 19, 20. Es todo lo que tengo. ¿Cómo que es todo lo que tienes? Ay de ustedes los ricos, pues ya tuvieron su alegría. Debe estar loco, no quiere ser rico. Ay de ustedes los que ahora ríen, pues van a llorar de tristeza. Ay de ustedes cuando todos los alaben,
pues sus antepasados hacían lo mismo con los falsos profetas. A ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos. ¿Qué? ¿Amar a nuestros enemigos? Hagan bien a quienes los odian. Bendigan a quienes los maldicen. Y oren por quienes los insultan. Si alguien te pega en una mejilla, ofrécele la otra también. Y si alguien te quita la capa, déjale que se lleve también tu camisa. A cualquiera que te pida algo, dáselo. Y al que te quite lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Hagan con los demás lo que quieren que los demás hagan con ustedes. Pero seguramente no se referirá a los peor romanos. aún, a esos despreciables samaritanos. Ni Dios los ama. No juzguen a otros y Dios no los juzgará. No condenen y Dios no los condenará. Perdonen y Dios los perdonará. Den a otros y Dios les dará a ustedes. Dios los medirá con la medida con que ustedes midan. ¡Guíanos, Señor! Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué hacen de extraordinario? Hasta los pecadores se portan así. Y si hacen bien solamente a quienes les hacen bien a ustedes, ¿qué tiene eso de extraordinario? Hasta los pecadores se portan así. Ustedes amen a sus enemigos. Háganles el bien. Presten sin esperar nada a cambio. Y será grande su recompensa. Así serán hijos del Dios Altísimo, que es también bueno con los malos y los ingratos. Sean compasivos, como también su Padre lo es. Al mismo tiempo en que Jesús empezaba su ministerio público, el gobernador Herodes Antipas encarceló a Juan el Bautista. Juan había proclamado que Dios iba a enviar a su Hijo al mundo e instó a la gente a arrepentirse de sus malos caminos y a prepararse para la venida del Mesías. Cuando los discípulos de Juan le visitaron en la cárcel, le contaron todo lo que Jesús estaba haciendo. Al llegar a la puerta de Naín, salió un cortejo fúnebre. El muerto era el hijo único de una viuda. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella. Tocó la camilla y dijo: «Joven, a ti te digo, levántate». Entonces el muerto se sentó y Jesús lo entregó a su madre. Juan los envió a hacerle una pregunta a Jesús. Pregúntale si en verdad Él es el que había de venir o si debemos esperar a otro. Los discípulos de Juan dejaron la cárcel y buscaron a Jesús. Lo hallaron sanando a los enfermos y ordenando a los demonios salir de los afligidos. Le dijeron a Jesús: Juan el Bautista nos envió a preguntarte, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Digan a Juan lo que han visto y oído. Caminan los cojos, los ciegos ven. Dichoso el que no pierde su confianza en mí. Mientras la popularidad de Jesús crecía entre el pueblo, los líderes religiosos se preocupaban de sus enseñanzas extrañas y por acercarse a aquellos que la sociedad despreciaba. Pero había excepciones como Simón, el fariseo, un líder religioso. Simón le dijo a uno de sus amigos sobre su curiosidad acerca de Jesús. Quisiera conocer a este hombre. ¿Tú crees que pueda ser el Mesías? Así que Simón invitó a Jesús a cenar para saber si él era el elegido que los judíos esperaban. Jesús y su grupo llegaron a la casa de Simón y dejaron las sandalias en la puerta. Rápidamente fueron al comedor, donde a Jesús se le pidió que se sentara junto al anfitrión. Todos se sentaron y esperaron a que le sirvieran. Una mujer pecadora entró inesperadamente en la habitación llevando un frasco de perfume. Había escuchado que Jesús estaba cenando en esta casa. ¿Qué está haciendo aquí? Yo no sé. La mujer se acercó a Jesús y con sus lágrimas lavó sus sucios pies y con su largo cabello los secó y los besó. Al verlo, Simón se dijo a sí mismo: si fuera un verdadero profeta, se daría cuenta de qué clase de mujer es esta que lo está tocando. Es una mujer de mala vida. La mujer había abierto el frasco y vertido el perfume sobre los pies de Jesús como un acto de adoración. Entonces,
Jesús vio a Simón y le dijo: Sé quién es esta mujer, Simón. Déjame decirte algo. 2 hombres le debían dinero a un prestamista. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y como no podían pagarle, les perdonó la deuda. ¿Cuál le amará más? Supongo que el hombre a quien más le perdonó. Tienes razón. ¿Ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. En cambio, esta mujer me ha bañado los pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me besaste, pero ella, desde que entré, no ha dejado de besar mis pies. No me pusiste aceite en la cabeza, pero ella ha derramado perfume sobre mis pies. Por eso te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amo mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco amor muestra. Entonces Jesús le dijo a la mujer: Tus pecados te son perdonados. Por tu fe has sido salvada, vete tranquila. Muchas personas, hasta los líderes religiosos más preparados, no entendían a Jesús. ¿Por qué comen y beben con cobradores de impuestos y pecadores? Los buenos y sanos no necesitan médicos, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar solo a los que son buenos, sino a los pecadores. Jesús viajó por los campos de Galilea enseñando a grandes multitudes acerca de las nuevas del reino de Dios. Algunos de los que habían sido sanados por Jesús viajaban con él, junto con sus discípulos y muchos otros. Comerciantes, pescadores y mercaderes habían venido a Galilea a escuchar las enseñanzas de Jesús. Había entre la multitud granjeros, quienes por lo incierto de la temporada de la cosecha, le dieron a Jesús la oportunidad de enseñar acerca del reino de Dios. Un sembrador salió a sembrar. Una parte de su semilla cayó en el camino y fue pisoteada. Y las aves se la comieron. Otra parte cayó en las piedras. Y cuando esta semilla brotó, se secó por la falta de humedad. Otra parte cayó entre espinos. Y al nacer junto con los espinos, la ahogaron. Pero otra parte cayó en buena tierra. Creció y dio un excelente fruto. 100 granos por semilla. Los discípulos, llevándolo lejos de la multitud, le preguntaron acerca de esta parábola. Maestro, ¿por qué hablas en parábolas cuando te escucha la gente? A ustedes Dios les dio a conocer los secretos de su reino. Pero a los otros les habló en parábolas para que viendo no vean, y por más que oigan no entiendan. Esto es lo que quiere decir la parábola. La semilla es el mensaje de Dios. La parte que cayó por el camino representa a los que oyen el mensaje, pero entonces viene el diablo y se los quita del corazón para que no crean y no se salven. La que cayó entre las piedras representa a los que oyen el mensaje y lo reciben con gusto, pero no tienen raíz. Creen por algún tiempo, pero a la hora de la prueba, ellos fallan. La semilla que cayó entre espinos representa a los que escuchan, pero las preocupaciones, las riquezas y los placeres poco a poco los ahogan, de modo que no dan fruto. La semilla que cayó en buena tierra representa a las personas que con buen corazón escuchan y obedecen el mensaje, y permaneciendo firmes dan fruto. Jesús enfatizó esta lección con otro ejemplo del diario vivir en Galilea. Nadie enciende una luz para cubrirla o ponerla debajo de la cama, sino que la pone en alto para que alumbre a los que entran. No hay nada oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a conocerse y ponerse en claro.
Así pues, oigan bien, al que tiene se le dará más, pero al que no tiene, inclusive hasta lo que cree tener, se le quitará. Maestro, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Un día Jesús y sus discípulos subieron a una barca, intentando ir al otro lado del pequeño, pero a veces peligroso, mar de Galilea. Mientras navegaban, Jesús se durmió. Parece que se avecina una tormenta. Sí, y parece muy fuerte. La tormenta llegó, amenazando con hundir la barca y lanzarlos al mar. Aún así, Jesús dormía. Pedro, desesperado, creyendo que se hundían, lo despertó. ¡Nos vamos a voltear! ¡Maestro! ¡Maestro! ¡Despierta! ¡Nos hundimos! ¡Nos estamos hundiendo! ¡Señor, nos estamos hundiendo! ¡Sálvanos! ¡Chequen el agua! ¡Cuidado! ¡Siga sacándola! Jesús se levantó, le habló al viento y a las olas, y la tormenta se calmó. ¡Vamos a ser salvados! ¡Es increíble! ¡Es un milagro! ¡Él nos ha salvado! ¡Sí, gracias, Señor! ¿Qué pasó con su fe? Luego de calmar la tormenta, Jesús y sus discípulos viajaron a la región de Gadara. Al acercarse, a lo lejos, se veía un hato de cerdos. Y cuando puso los pies en tierra, se encontró con un hombre desnudo, poseído por un demonio que cayó frente a él. Jesús, Hijo del Altísimo, ¿qué es lo que quieres conmigo? Te lo ruego, no me atormentes. ¿Cuál es tu nombre? Legión. Señor, por favor, no nos mandes al abismo. Déjanos entrar en el hato de los cerdos. Jesús ordenó a los demonios entrar al hato de cerdos. Obedecieron, y los cerdos se lanzaron por la colina. ¡Hey! ¡Regresen! ¡Alto! ¡Alto! ¡Vuelvan! Los cerdos cayeron al mar y se ahogaron, dejando enojados y asustados a sus dueños. ¡Aléjate de aquí! ¡Tú, hechicero! ¡Déjanos en paz! ¡Aléjate de este lugar! ¡Aléjate! ¡Aléjate! Y el hombre desnudo ahora estaba vestido y en sus cabales a los pies de Jesús. Cuando Jesús se alejaba, el hombre le pidió ir con él. Te seguiré a donde quiera que vayas. Déjame ir contigo. Vuelve a tu casa y cuenta lo que Dios hizo por ti. Y el hombre hizo tal como Jesús le había mandado. A donde quiera que iba en Gadara, repetía una y otra vez la historia de su liberación y cómo Jesús había cambiado su vida. En la concurrida ciudad de Capernaum, en el mar de Galilea, Jesús encontró una audiencia lista para su enseñanza sobre el reino de Dios. De repente, desde la multitud se apresuró un hombre llamado Jairo. Era un dirigente de la sinagoga judía y empezó a rogarle a Jesús. Señor, por favor, te ruego, salva a mi única hija. Ten piedad, Señor. Solo tiene 12 años y está muriendo. Por favor, ven conmigo. Dejando la multitud atrás, Jesús se dirigió a la casa de Jairo. En el camino, un amigo de la familia los encontró. Jairo, lo siento. Tu hija ha muerto. No molestes al maestro. Jesús. No temas.
Solo ten fe y tu hija sanará. Las palabras de Jesús calmaron a Jairo y continuaron hacia la casa. Al llegar, encontraron a un gran grupo de dolientes que golpeaban sus pechos en señal de duelo. Cuando entraron al patio, Jesús les ordenó alejarse y solo permitió entrar a Jairo, su esposa, y a 3 de sus discípulos, Pedro el pescador, Jacobo y Juan. Encontraron a la pequeña niña acostada en la cama. Jesús se acercó, tomó su mano y dijo: No deben llorar. No está muerta, solo duerme. Niña, levántate. La niña abrió los ojos y comenzó a levantarse. Se está poniendo de pie. ¡Mi hija está viva! Denle algo de comer. Y les pido que no divulguen lo que pasó. A donde quiera que iba Jesús en Galilea, grandes multitudes lo seguían. Todos esperaban ver al Maestro compasivo y escuchar sus poderosos mensajes. Esto les digo: no se preocupen por lo que han de comer para vivir, ni por la ropa que han de ponerse. La vida vale más que la comida, y el cuerpo más que la ropa. Fíjense en los cuervos. Ni siembran, ni cosechan, ni tienen granero, ni despensa. Sin embargo, Dios les da de comer. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? Pero claro que necesitamos preocuparnos por nosotros. Por mucho que uno se preocupe, ¿puede añadir 1 hora a su vida? Si no pueden hacer algo tan pequeño, ¿por qué se preocupan por lo demás? Fíjense en las flores, cómo crecen. No trabajan ni hilan. Ni siquiera Salomón, con todo su lujo, se vestía como una de ellas. Si Dios viste así a la hierba que hoy está en el campo y mañana es quemada, ¿cuánto más ha de vestirlos a ustedes? Gente de poca fe. Sigue contándonos de tu reino. ¿Hay alguna otra cosa? No tengan miedo, rebaño pequeño. El Padre en su bondad ha decidido darles el reino. Vendan lo que tienen y den a los necesitados. Procúrense bolsas que no se desgasten, riquezas sin fin en el cielo, que jamás se agotarán. Donde el ladrón no puede entrar, ni la polilla destruir. Pues donde esté su riqueza, allí estará su corazón. Luego se fue con los discípulos a un pueblo llamado Betsaida. Pero la multitud lo supo y lo siguió. Jesús los recibió y les habló del reino de Dios y sanó a muchos que estaban enfermos. Por la tarde los 12 discípulos vinieron a él. Maestro, despide a la gente. Que vayan a comer y descansar en las aldeas y campos cercanos, porque en este lugar no hay nada. Ustedes mismos denles de comer. Tan solo tenemos 5 panes y 2 pescados. Jesús instruyó a los discípulos para que sentaran a la multitud en grupos de 50. Luego levantó sus manos para orar. Bendito seas, oh Señor nuestro Dios, Rey del universo. Bendito seas tú que nos das el pan de la tierra. Jesús partió los panes y los pescados y llenó las cestas de sus discípulos, quienes los distribuyeron entre la multitud. Los 5,000 hombres, además de las mujeres y los niños, comieron y quedaron satisfechos. ¡Gracias a Dios! ¡Eso es un milagro! ¡Milagro! Los discípulos caminaron entre los grupos de personas recogiendo las sobras. Entre todos recogieron 12 cestas llenas.
Un día, luego de haber orado, Jesús se acercó a sus discípulos y les hizo una pregunta. ¿Quién dice la gente que soy? Pedro respondió por todos. Algunos dicen que eres Juan el Bautista. Otros dicen que eres Elías. Y otros dicen que eres uno de los antiguos profetas, que ha vuelto a la vida. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Quién piensan que soy? Tú eres el Mesías. A nadie deben decir esto. El Hijo del Hombre sufrirá mucho y será rechazado. Lo matarán. Pero al tercer día resucitará. Jesús predijo su propia muerte y ejecución. También prometió que se levantaría de entre los muertos 3 días después. Pero sus discípulos no entendieron. Una tarde, Jesús los llevó a la colina del monte Hermón. El clima estaba fresco y escogió a 3 de sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, para que fueran a orar con él a la cima de la montaña. ¡Ay, qué caminata! Estoy muy cansado. Los discípulos se quedaron dormidos. De pronto, mientras Jesús oraba, su cara empezó a brillar como el sol y sus ropas empezaron a resplandecer. ¡Pedro! ¿Qué está pasando? Los discípulos despertaron y vieron a 2 profetas de tiempos pasados, Moisés y Elías, hablando con Jesús. Cumplirás el propósito de Dios. Morirás en Jerusalén. Cuando los profetas se iban, Pedro dijo: Maestro, qué bien que estamos aquí. Vamos a hacer 3 chozas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero una enorme y brillante nube cubrió la montaña. Temblando de miedo, los discípulos escucharon una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo, a quien he elegido. A él oíd. Después de este evento tan especial, Jesús, Pedro, Jacobo y Juan regresaron con el resto de los discípulos. Luego una multitud se reunió alrededor de un joven poseído por un espíritu maligno. ¡Ya viene! ¡Él está aquí! ¡Miren! ¡Maestro! ¡Maestro! Por favor, ayuda a mi hijo. Míralo. Es el único que tengo. Un espíritu lo agarra. He pedido a tus discípulos que le saquen este espíritu, pero no han podido. Gente incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes y soportarlos? Trae a tu hijo. En ese momento el espíritu maligno arrojó el cuerpo del muchacho al piso, haciéndolo revolcarse violentamente. Jesús le ordenó al espíritu maligno que se marchara, e inmediatamente el muchacho quedó sanado. ¡Es un milagro! Un día, mientras sus discípulos iban de aldea en aldea con él, un hombre se les acercó y le dijo a Jesús: Te seguiré, Señor. Pero primero diré adiós a mi familia. Quien pone la mano en el arado y sigue mirando atrás no sirve para el reino de Dios. Si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo. Cargue con su cruz cada día y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá. Pero quien pierde su vida por mi causa la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su alma? Si alguno se avergüenza de mí y de mi mensaje, también yo, el Hijo del Hombre, me avergonzaré de él, cuando venga en mi gloria y en la de mi Padre. En otra ocasión, una autoridad religiosa se paró entre la multitud y trató de probar a Jesús. Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que entienden? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo.
Bien dicho, si haces eso, vivirás. El líder religioso sabía que Jesús había respondido bien, pero el experto en la ley quiso justificarse a sí mismo. ¿Y quién es mi prójimo? No los soldados. Ni el César. Sabiendo que a los que le escuchaban no les agradaban los samaritanos, Jesús empezó a contarles una historia. Estos fácilmente podían imaginarse la escena. El solitario y desértico camino de Jerusalén a Jericó era muy peligroso para los viajeros, ya que bandas de ladrones se escondían cerca de las colinas. Un hombre iba por el camino de Jerusalén a Jericó, y unos bandidos lo asaltaron y le quitaron hasta la ropa. Lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote pasaba por el mismo camino, pero al verlo lo rodeó y siguió adelante. También un levita llegó a aquel lugar y cuando lo vio siguió adelante. Pero un hombre de Samaria que viajaba por el mismo camino, al verlo, sintió compasión. ¿Un samaritano? Debes estar bromeando. ¿Cómo un pagano como ese ayudó a un judío? Se acercó a él, lavó sus heridas con aceite y vino y le puso vendas. Luego lo subió a su cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente el samaritano sacó 2 monedas, se las dio al encargado y le dijo: cuida a este hombre y si gasta más, yo se lo pagaré cuando regrese. ¿Cuál de ellos 3 te parece que fue el prójimo del hombre asaltado por los bandidos? El que tuvo compasión de él. Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Jesús muchas veces oraba a solas. Un día, uno de sus discípulos le hizo una petición importante. Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Cuando oren, digan: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra así como en el cielo. Danos el pan de cada día. Perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Ya que sus discípulos iban de aldea en aldea con él, Jesús solía detenerse a enseñarles otras cosas importantes sobre la oración. Pidan, y Dios les dará. Busquen, y encontrarán. Llamen a la puerta, y se les abrirá. Porque el que pide, recibe. Y el que busca encuentra, y al que llama la puerta se le abre. ¿Qué quieres decir? ¿Quién de ustedes que sea padre sería capaz de darle a su hijo una serpiente cuando le pide pescado? ¿O un escorpión cuando le pide un huevo? Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre que está en el cielo dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Bendita la madre que te tuvo y te crió. Más bien benditos los que escuchan la palabra de Dios y la obedecen. Durante sus viajes, Jesús y sus discípulos asistían a las sinagogas en el día de reposo llamado Sabbat. Y cuando un rabí visitaba el lugar, era común que se le invitara a hablar en la reunión. Tenemos a un rabí visitándonos hoy. Escuchemos a Jesús de Nazaret. Cuando se paró para hablar, Jesús vio en la multitud a una mujer con una deformación en la espalda. Jesús le pidió que se acercara. La tocó y le dijo: Mujer, ya estás libre de tu enfermedad. Mientras la multitud miraba, la mujer se puso de pie, se enderezó y empezó a alabar a Dios. ¡Bendito seas, Señor! 18 años enferma. ¡Dios te guarde, rabino! Miren, ha sido sanada. ¡Milagro! ¡Miren! ¡Fue sanada! Todos se regocijaron, menos los líderes religiosos. El dirigente de la sinagoga se levantó de su silla para confrontar a Jesús. Hay 6 días para trabajar.
Vengan en esos días a ser curados. Respeten el día de reposo. Hipócritas, ¿no desatan ustedes a su buey o a su burro en día de reposo para llevarlo a tomar agua? Y a esta mujer que es descendiente de Abraham y que Satanás tenía atada a esta enfermedad hace 18 años, ¿acaso no debería desatarle el día de reposo? El dirigente de la sinagoga y otros líderes religiosos se sintieron avergonzados, pero la gente seguía alabando a Dios. La gente anhelaba ver y escuchar a Jesús, aunque no entendían muy bien lo que les decía. ¿A qué se parece el reino de Dios? Es como esto: la semilla de mostaza que el hombre siembra en su campo y que crece hasta ser un árbol tan grande que las aves hacen nidos en sus ramas. No entiendo de qué hablas. Aunque sus enseñanzas desafiaban a los adultos, su agradable forma de ser atraía a los niños. Estos se sentaban a sus pies a escucharlo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Siempre habrá invitaciones al pecado, pero ay del hombre que haga pecar a los demás. Mejor le sería que le echaran al mar con una piedra atada al cuello, que hacer caer en pecado a uno de estos pequeños. Aumenta nuestra fe. Si tuvieran fe como un grano de mostaza, podrían decirle a este árbol: arráncate de aquí, plántate en el mar, y el árbol obedecería. ¿Dónde está exactamente este reino de Dios? El reino de Dios no va a llegar en forma visible. No se va a decir: mira, aquí está o allá está. El reino de Dios ya está entre ustedes. Llegará el tiempo en que querrán ver siquiera uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo verán. Porque así como el relámpago al brillar ilumina el cielo, así será el Hijo del Hombre en el día de su regreso. Pero primero tiene que sufrir mucho y ser rechazado por la gente de este tiempo. Aunque los líderes religiosos frecuentemente se ofendían, Jesús les dirigía sus enseñanzas, conocidas como parábolas, a estos que confiaban en sí mismos y en su propia justicia y menospreciaban a los demás. Cierta vez 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro cobrador de impuestos. El fariseo de pie estaba orando: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, que son ladrones, malvados y adúlteros, y porque tampoco soy como ese cobrador de impuestos. Eso suena como un fariseo. Ayuno 2 veces por semana y doy la 10ª parte de lo que gano. El cobrador de impuestos se quedó callado sin atreverse a levantar los ojos y golpeándose el pecho decía: Dios, ten piedad de este pobre pecador. Muéstranos el buen camino, Señor. Les digo que el cobrador de impuestos volvió a su casa perdonado, pero aquel no. Porque el que se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Jesús amaba estar entre los niños, pero a veces sus discípulos trataban de mantenerlos lejos de él. Sin embargo, Jesús amablemente los tomaba en sus brazos, enseñándoles a sus discípulos mediante su ejemplo. Dejen que los niños se acerquen a mí y no se los impidan, porque de ellos es el reino de Dios. Puedo asegurarles que el que no acepta el reino de Dios como un niño de ninguna forma entrará en él. El que recibe a este niño en mi nombre me recibe a mí. El que me recibe a mí recibe al que me envió. El más pequeño de ustedes es el más grande. Una mañana, mientras Jesús y sus discípulos se preparaban para salir, llegó un hombre rico y postrándose ante él le preguntó cómo podía vivir eternamente con Dios después de morir. Buen maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Bueno solamente hay uno, Dios. Ya sabes los mandamientos. No cometas adulterio, no mates, no robes, ni mientas en perjuicio de nadie. Y honra a tu padre y a tu madre. Pero si todo eso lo he cumplido desde niño. Todavía te falta hacer una cosa. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás riqueza en el cielo. Luego ven y sígueme. El hombre rico bajó su cabeza y se marchó triste.
Jesús lo vio partir, y hablando a sus discípulos, les dijo: Qué difícil va a ser para los ricos entrar en el reino de Dios. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para el rico entrar en el reino de Dios. ¿Y quién podrá salvarse? Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Gracias a sus diferentes enseñanzas acerca de Dios y a su compasión por los marginados de la sociedad, Jesús reunía grandes multitudes a donde quiera que iba. Un día, él y sus discípulos se acercaron a una pequeña ciudad donde un ciego mendigaba al lado del camino. Por favor, ¿qué sucede? Jesús de Nazaret está pasando por aquí. ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Hijo de David! ¡Ten compasión de mí! Jesús se detuvo y ordenó que lo trajesen a él. Cuando se acercó, Jesús le preguntó: ¿Qué quieres que haga por ti? Quiero recobrar la vista. Recóbrala. Por tu fe has sido sanado. Estoy sanado. ¡Puedo ver la luz! ¡Estoy sanado! Los milagros que hizo Jesús apoyaban el hecho de que él era realmente el Hijo de Dios. Sus discípulos lo identificaban como el Mesías, el elegido de Dios. Jesús pasó por la ciudad de Jericó en su camino a Jerusalén a celebrar la Pascua. Gran cantidad de personas alegres se lo encontraban en todas partes, y muchos preguntaban sobre cómo obtener el perdón de sus pecados y entrar en el reino de Dios. Este hombre es un verdadero profeta. Señor, ayúdanos. ¡Alabado sea Dios! ¡Sálvanos, Jesús! Un rico pero deshonesto cobrador de impuestos llamado Zaqueo vivía en Jericó. Él quería con ansias ver a Jesús, pero por ser pequeño de estatura, no podía ver entre la multitud que se reunió a cada lado del camino. Entonces, subió a uno de los árboles más grandes para poder ver sobre la gente. ¡Miren! ¡El recaudador de impuestos! Jesús se detuvo bajo el árbol y miró hacia arriba. Zaqueo, baja de allí, porque hoy me quedaré en tu casa. ¿Mi casa? ¿Quién quiere quedarse en su casa? ¿En la casa de un cobrador de impuestos? Lleno de gozo, Zaqueo bajó del árbol y felizmente llevó a Jesús a su casa. Pero la multitud estaba atónita. Los cobradores de impuestos eran conocidos por robar a su propio pueblo. Ningún religioso que se respetara podía ser visto con esa clase de personas. Sin embargo, la compasión que Jesús mostró a Zaqueo tocó su corazón. Delicioso. Gracias a Dios. Escuchen. Daré la mitad de mis bienes a los pobres. Y si he robado algo a alguien, se lo devolveré 4 veces más. ¡Sí! No puedo creerlo. Un cobrador pagando sus impuestos. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque este hombre también es descendiente de Abraham, pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo perdido. En este programa escuchamos a Jesús hablar sobre la fe, de cómo debemos descansar en Dios. Jesús restauró la vista de un ciego por su fe. En programas anteriores aprendimos del gran poder de Jesús. Él dominaba la naturaleza y lo mostró cuando calmó la tormenta en el mar de Galilea. También demostró su poder cuando le ordenó a unos demonios que salieran de un hombre y se introdujeran en un hato de cerdos. Él tenía poder sobre la muerte. Probó esto cuando resucitó a una niña. Y también dijo ser el Salvador que perdonaría nuestros pecados. Por sus palabras, milagros, muerte y resurrección, Jesús probó que Él es realmente el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Si desea recibir a Jesús en su corazón ahora, reconociendo que Él pagó por sus pecados, puede hacer una oración de fe y Jesucristo vendrá a su vida. Dios le conoce y a Él no le interesan tanto sus palabras como la actitud de su corazón. La siguiente es una oración sugerida. Yo la diré lentamente, frase por frase, y usted puede hacerla conmigo. Señor Jesús, te necesito. Gracias por pagar la pena por mis pecados.
Pongo mi confianza en ti y te recibo como mi Salvador y Señor. Toma el control de mi vida. Hazme la clase de persona que tú quieres que sea. Amén. Si usted recibió a Jesucristo como el Salvador de su vida, puede estar seguro que Él está en usted como lo prometió. Tenga la certeza de que ha perdonado sus pecados y que vivirá con Dios por siempre, aún después de la muerte. Por favor, escuche el próximo episodio de La Historia de Jesús. Verá a los líderes religiosos judíos empezar a preocuparse por la creciente popularidad de Jesús. No sean ciegos. Sus seguidores aumentan cada día. Y la gente lo admira. Y lo consideran rey. Les advierto una cosa. Si este hombre sigue perturbando la paz, ajustaré cuentas con ustedes. Escuche esto y más en el próximo episodio de esta serie de 10 capítulos de La Historia de Jesús. Jesús sabía lo que el futuro traería a Jerusalén y habló en privado con sus discípulos acerca de lo que se aproximaba. Escuchen. Ahora vamos a Jerusalén, donde se cumplirá todo lo que los profetas escribieron del Hijo del Hombre. Lo van a entregar a los extranjeros. Se burlarán de él, lo insultarán, lo escupirán, lo golpearán y después lo matarán. Pero al tercer día resucitará. Al acercarse a Jerusalén, Jesús decidió entrar a la ciudad montado en un burro. Esto cumplió una profecía hecha 500 años atrás acerca de que un rey victorioso entraría a la ciudad sobre un humilde burro. La multitud rodeaba a Jesús deleitándose con su llegada y lo llamaban su rey. ¡Hosana! ¡Hosana! ¡Al hijo Este de hombre David! es un verdadero profeta. ¡Bendito el que viene del reino de nuestro padre David! ¡Bendito el rey que viene! Algunos líderes religiosos entre la multitud empezaron a quejarse de Jesús. Maestro, di a tus seguidores que se callen. Les digo que si esta gente calla, entonces las piedras gritarán. ¡Nuestro rey ha llegado! ¡Él puede calmar las tempestades! ¡Él es el hijo de David! ¡Él sanó a mi hija! ¡Él es el rey! ¡Él abrió mis ojos! ¡Es el Salvador! Pero mientras se acercaban a Jerusalén, Jesús se detuvo y miró a la ciudad. Lloró, mientras predecía su destrucción, porque muchos no lo habían aceptado como el Mesías. Jerusalén, si entendieras siquiera en este día lo que te puede dar paz. Pero el día vendrá en que tus enemigos te rodearán y atacarán y te destruirán por completo. Y matarán a tus habitantes, a ti y a tus hijos. Y no dejarán piedra sobre piedra porque no reconociste el momento en que Dios vino a salvarte. Era la semana anterior a la Pascua, la fiesta religiosa más importante en Jerusalén. Jesús cruzó por la puerta grande del templo y entró al gran patio. El templo era para la adoración y la oración, pero los sacerdotes habían permitido que se convirtiera en un ruidoso mercado, donde mercaderes cambiaban monedas y vendían animales para sacrificio en el templo. ¡Quiero comprar 2 palomas! ¡Cabras! ¡Vendo cabras! Jesús se indignó. Volteó las mesas y sacó a los mercaderes del lugar. ¡Está escrito! ¡Mi casa será casa de oración y ustedes la han hecho cueva de ladrones! ¡Va a soltar mis animales! ¡Deténganlo! ¡Deténganlo! ¡Llamen a los guardias! ¡A los guardias! Todo esto motivó la preocupación de los líderes políticos y religiosos de la ciudad, porque se daban cuenta que la popularidad de Jesús crecía. Entiendo que la plebe lo considera su rey. ¿Un rey? Un rey de mendigos, prostitutas y ladrones. Lo hemos visto antes. Vienen, se proclaman, se van, se olvidan. No sean ciegos. Sus seguidores aumentan cada día. Y la gente lo admira. Y lo consideran rey. Les advierto una cosa. Si este hombre sigue perturbando la paz, ajustaré cuentas con ustedes.
Tal vez tenga razón. Confrontaremos al Galileo. Cada día, Jesús enseñaba en el templo. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Dios nuestro, el cual tendrá de él misericordia y será amplio en perdonar, porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Un día, un grupo de líderes religiosos se le acercó para cuestionar su derecho de enseñar y hacer milagros. Dinos, ¿con qué autoridad haces todo esto? ¿Quién te la dio? Yo también les pregunto, ¿quién envió a Juan a bautizar? ¿Fue Dios o los hombres? Los religiosos se apartaron para ponerse de acuerdo sobre la obra de Juan el Bautista. ¿Qué debemos decir? Si respondemos que Dios lo envió, entonces va a decir, ¿por qué no le creyeron? Pero si decimos que fueron los hombres, nos apedrearán. Todos saben que Juan era un profeta. Un poco confundidos volvieron a Jesús. No sabemos quién lo haya enviado. Pues yo tampoco les digo con qué autoridad hago esto. Conociendo su deshonestidad, Jesús los ignoró y empezó a relatar la siguiente historia. Una vez un hombre plantó un viñedo. Lo alquiló a unos labradores y emprendió un largo viaje. Sus seguidores conocían bien esa historia. Los viñedos crecían en las fértiles colinas, y los ricos dueños de esas tierras se las daban a sus mayordomos con la condición de que les dieran parte de la cosecha. Al llegar el tiempo de cosechar las uvas, mandó a un criado con los labradores a pedir su parte de la cosecha. Pero lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. Luego envió a otro criado. Pero también a este lo insultaron, golpearon y lo enviaron sin nada. Entonces envió a un tercer criado. Pero también lo hirieron y lo echaron fuera. Por fin el dueño del terreno dijo, ¿qué haré? Mandaré a mi hijo querido. Tal vez lo respetarán. Pero cuando los labradores lo vieron, se dijeron entre ellos, este es el heredero. Matémoslo para que la propiedad sea nuestra. ¡Dinos más! Así que lo sacaron del viñedo y lo mataron. ¿Qué creen ustedes que hará el dueño del viñedo? Pues irá y matará a los labradores y dará el viñedo a otros. ¿Esta escritura qué significa? La piedra que los constructores despreciaron se ha convertido en la piedra principal. Quien caiga sobre ella quedará hecho pedazos. Y si la piedra cae sobre alguien, lo convertirá en polvo. Algunos religiosos querían arrestar a Jesús al enterarse que él contaba historias de ellos. Pero otros le temían por su popularidad, así que decidieron hacerlo caer en una trampa con sus preguntas. Maestro, sabemos que dices y enseñas lo correcto, que no rechazas a nadie por su estilo de vida y enseñas el camino de Dios con verdad. Dinos, ¿es contra la ley pagar impuestos al emperador de Roma o no? Los judíos odiaban ser gobernados por Roma y que ocuparan su ciudad. Creían que pagar dinero al César era ir en contra de la ley religiosa. Y si Jesús daba apoyo público a esta actitud popular, podía ser acusado de rebelión contra el gobierno y ser entregado a las autoridades romanas. Pero Jesús respondió sabiamente. Préstenme una moneda. ¿De quién es la cara que está en esta moneda? ¡César! Pues den al César lo que es del César. Y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué respondes a esto? Los líderes religiosos quedaron asombrados con las palabras de Jesús. En otra ocasión se detuvo fuera del templo a ver a la gente llevar sus ofrendas en adoración a Dios. Entre los que iban estaba una pobre viuda que solo depositó 2 pequeñas monedas.
Es muy poco. ¿No puedes dar más? Les digo que esta viuda pobre ha dado más que todos, pues todos dan ofrendas de lo que les sobra. Pero ella, en su pobreza, ha dado todo lo que tenía para vivir. El sumo sacerdote y los maestros de la ley planeaban cómo matar a Jesús. Y la solución vino de uno de los 12 discípulos. El diablo entró en Judas Iscariote, quien se reunió en secreto con ellos y acordó entregar a Jesús por 30 piezas de plata. Era la época en que los judíos celebraban la fiesta de la Pascua. Pedro y Juan, 2 de los discípulos, fueron enviados a traer un cordero y hacer los preparativos para la cena. Entonces Jesús y los 12 discípulos se reunieron en la habitación más alta de una casa y se sentaron alrededor de una mesa. ¿Cuánto he querido celebrar con ustedes esta cena de Pascua antes de mi muerte? Porque les digo que no volveré a celebrarla hasta que se cumpla en el reino de Dios. La cena en sí misma era una ceremonia importante. Recordaba la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto, más de 2000 años antes. Y era también una predicción de la espera del Mesías, quien llegaría para perdonar los pecados y establecer su reino. Durante la cena, Jesús tomó un pedazo de pan y oró diciendo: Bendito sea, Señor nuestro Dios, Rey del universo, que nos das el pan de la tierra. Esto es mi cuerpo entregado por ustedes. Hagan esto en mi memoria. Jesús partió el pan y lo repartió a cada uno de sus discípulos. Asimismo tomó también una copa de vino y la compartió con ellos. Bendito sea, Señor nuestro Dios, Rey del universo, que nos das el fruto de la vid. Tomen esto y repártanlo entre ustedes. Porque les digo que no volveré a beber el fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Esta copa es el nuevo pacto confirmado con mi sangre, derramada por ustedes. Pero ahora, la mano del que me traicionará está con la mía sobre la mesa. Pues el Hijo del Hombre ha de morir como Dios lo ha señalado, pero ay de aquel que lo traicione. No puede ser. No puede ser. Es imposible. Nombra al traidor, Señor. Simón, Simón, mira que Satanás los ha pedido a ustedes para sacudirlos como si fueran granos de trigo en un cernidor. Pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe. Y cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Señor, estoy dispuesto a ir a la cárcel contigo y hasta morir si... Te digo, Pedro, que hoy mismo, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Cuando los mandé sin dinero ni sandalias, ¿les faltó algo? No, nada. Ahora, en cambio, quien tenga monedero que lo lleve. Y el que no tenga espada, que venda su abrigo y se compre una. Porque les digo, escrito está y fue contado entre los malvados, pues todo lo que está escrito de mí tiene que cumplirse. Esa noche Jesús y sus discípulos dejaron Jerusalén y fueron al Monte de los Olivos a orar. Al dar vuelta en el camino entraron a un pequeño jardín cerrado. Cerca había una roca grande que se usaba para aplastar las aceitunas para hacer el aceite, de nombre Getsemaní, que significa precisamente prensa de aceite. Entonces Jesús les advirtió: Oren para que no caigan en tentación. Sabiendo que el momento de su detención y ejecución estaba cerca, Jesús se alejó de sus discípulos y se arrodilló a orar. Padre, si es lo que tú quieres, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En su agonía, Jesús sudó grandes gotas de sangre que caían al suelo. Y un ángel vino del cielo para fortalecerlo. Cuando Jesús se levantó, se dio cuenta que sus discípulos estaban dormidos. ¿Por qué están durmiendo?
Levántense y oren para que no caigan en tentación. De repente, un grupo de sacerdotes y guardias se acercó, guiado por Judas Iscariote. El discípulo traidor se aproximó a Jesús para abrazarlo, y Jesús le preguntó: Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre? Algunos discípulos sacaron las espadas que habían escondido en sus túnicas. Señor, ¿atacamos con espadas? ¡Arréstenlo! Pedro saltó en defensa de Jesús y con la espada cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote. ¡Ya basta, déjenlo! Con calma, Jesús tocó la oreja del siervo y lo sanó. ¡Un milagro! ¿Por qué han venido con espadas y palos como si fuera un ladrón? Estuve con ustedes todos los días en el templo y no me arrestaron. Pero esta es su hora, cuando reina la oscuridad. ¡Arréstenlo! Los soldados rodearon a Jesús y ataron sus manos. Y sus discípulos huyeron, temiendo por sus vidas. Por las oscuras y desiertas calles de Jerusalén, los soldados llevaron a Jesús a la casa del sumo sacerdote. ¡Vigílenlo bien! Pedro lo siguió a la distancia hasta llegar al patio. Una gran fogata se encendió cerca, mientras los guardias se preparaban para una larga noche. Pedro se unió a los sirvientes alrededor del fuego hasta que alguien lo reconoció. Él también estaba con Jesús. Mujer, yo no lo conozco. Yo los vi juntos. Los guardias taparon los ojos a Jesús y empezaron a golpearlo. ¡Adivina quién te pegó! ¡Adivina! ¿Quién lo hará ahora? Más tarde esa noche, mientras Pedro estaba cerca del palacio, alguien más lo reconoció. Tú también eres de ellos. Pero no lo soy. Mientras tanto, el concilio de líderes religiosos se reunió rápidamente y enviaron a un oficial para traer al prisionero de donde los guardias lo maltrataban. ¡Tus humildes servidores! ¡Alto! Deténganse, les digo. Tráiganlo ante el consejo. ¡Vamos! Los religiosos comenzaron a interrogar a Jesús. Dinos, ¿eres tú el Mesías? Si les digo que sí, no van a creerme. Y si les hago preguntas, no van a contestarme. Desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la derecha del Dios Todopoderoso. Entonces eres el Hijo de Dios. Ustedes lo han dicho. No tiene autoridad. ¿Quién le da autoridad para decir eso? Ya escuchamos todo lo que has dicho. Es culpable. Lo llevaremos con Pilato. Sí, llévenselo. ¡Se merece un castigo! Mientras se llevaban a Jesús, un hombre en la multitud señaló a Pedro y dijo: Seguro que este hombre estaba con él. Además es de Galilea. Ni siquiera sé de qué estás hablando. Jesús volteó y miró al discípulo y amigo. Y Pedro recordó lo que Jesús le había dicho. Te digo, Pedro, que hoy mismo, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Pedro salió y lloró amargamente. Los discípulos de Jesús a veces se confundían porque Él les decía que iba a morir y que su muerte les traería la vida. Esto no tenía sentido para ellos. ¿Y por qué Judas, que había seguido a Jesús por 3 años, traicionaría a su maestro? ¿Y Pedro, quien estaba tan seguro de sí mismo en la cena con Jesús, después negó 3 veces que le conocía? Aún con todo esto, Jesús con paciencia respondía a las preguntas y soportaba las mentiras y el odio. Jesús afirmó ser el Hijo de Dios aun cuando estaba en juego su vida. Sus enemigos no le creyeron y lo querían condenar a la pena de muerte.
¿Creerá usted en Jesús como el Hijo de Dios, el único que puede perdonar sus pecados? Si desea recibir a Jesús en su corazón ahora, reconociendo que Él pagó por sus pecados, puede hacer una oración de fe y Jesucristo vendrá a su vida. Dios le conoce, y a Él no le interesan tanto sus palabras como la actitud de su corazón. La siguiente es una oración sugerida. Yo la diré lentamente, frase por frase, y usted puede hacerla conmigo. Señor Jesús, te necesito. Gracias por pagar la pena por mis pecados. Pongo mi confianza en ti y te recibo como mi Salvador y Señor. Toma el control de mi vida. Hazme la clase de persona que tú quieres que sea. Amén. Si usted recibió a Jesucristo como el Salvador de su vida, puede estar seguro que Él está en usted como lo prometió. Tenga la certeza de que ha perdonado sus pecados y que vivirá con Dios por siempre, aún después de la muerte. Por favor, escuche el próximo episodio de La Historia de Jesús. ¿Creerá usted en Jesús como el Hijo de Dios, el único que puede perdonar sus pecados? Dicen que puedes hacer milagros. Haz uno para mí. Señor, ha estado corrompiendo al pueblo. Se proclama rey. ¿Este hombre, un rey? Escuche esto y más en el próximo episodio de esta serie de 10 capítulos de La Historia de Jesús. Temprano en la mañana, un grupo de guardias del templo se daban prisa por las calles de Jerusalén, empujando a un hombre hasta la residencia de Pilato, el gobernador romano de Judea. ¡Camina! Pilato era conocido por sus muchas ejecuciones y poco interés hacia los judíos. ¿Qué desean aquí, a esta hora de la mañana? Encontramos a este hombre alborotando a nuestro pueblo. Causó desmanes en el mercado del templo. ¿Cuál será su castigo? ¡Senténcielo! Los oficiales romanos ponían poco interés en los problemas religiosos locales, en tanto que el orden civil no fuera afectado. Es que no encuentro ninguna falta grave en este hombre. Es culpable. Dice que no debemos pagar impuestos al emperador. Y además afirma que es el Mesías, el rey. Esta acusación llamó la atención de Pilato, pues podría significar traición y una amenaza a su propia posición. ¿El rey? ¿Eres el que se dice rey de los judíos? Tú lo has dicho. Salió de Galilea y llegó hasta aquí. ¿De Galilea? ¿Este hombre es Galileo? En ese caso, dejaremos que Herodes se encargue de él. Aún está en Jerusalén, ¿no es cierto? Llévenlo con Herodes. Sí, señor. Los acusadores de Jesús lo llevaron al palacio de Herodes. Herodes estaba complacido. ¿Quién dices que eres? ¿Quiénes son a los que llamas discípulos? Dicen que puedes hacer milagros. Haz uno para mí. Jesús no dijo nada, pero los líderes religiosos, oficiales y sacerdotes no guardaban silencio. Señor, ha estado corrompiendo al pueblo. Se proclama rey. ¿Este hombre, un rey? Herodes empezó a insultar a Jesús, a humillarlo, arrojándole una capa roja en su espalda. Su Majestad, castíguenlo. Regrésenlo a Pilato. Esta es su provincia. Cuando Jesús, los guardias y los líderes religiosos regresaron al cuartel de Pilato, una gran multitud se había reunido. Militares, gente que celebraba la Pascua y muchos otros esperaban ante su estrado. Pero Pilato aún no quería condenar a Jesús. Este hombre no ha hecho nada para merecer la muerte. Así que lo azotaré y lo liberaré. La multitud, influenciada por los líderes religiosos, tenía diferentes propuestas. No olvides, Señor, que debes liberar a un hombre durante esta fiesta. Era una tradición local que en la Pascua los romanos liberaran a un prisionero condenado a muerte. Te pedimos que liberes a Barrabás. Sí, a Barrabás. Y que te lleves a este. ¡Mata a Jesús!
¡Crucifícalo! ¡Sí! ¡Crucifíquenlo! Tú, azótenlo. Pero la violenta paliza que los guardias dieron a Jesús no satisfizo la ira de la multitud. ¿Qué esperas, Pilato? ¡Clávelo en la cruz! ¡Clávelo en la cruz! Temiendo una revuelta, Pilato finalmente aceptó crucificar a Jesús, clavarlo en una cruz de madera. Y bajo la presión de la multitud, Pilato accedió a liberar al asesino Barrabás. Asimismo dio órdenes de crucificar a Jesús diciendo: «Soy inocente de la sangre de este hombre». ¡Sí! ¡Su sangre caiga sobre nosotros! ¡Y sobre nuestros hijos! Luego, soldados del gobernador llevaron a Jesús dentro del palacio. ¡Dinos lo que va a suceder! ¿Nos va a salvar, Su Majestad? ¿Nos va a salvar? ¡Déjenos terminar el trabajo! Después de golpearlo, los soldados vistieron a Jesús con su capa y le ataron una viga de madera a su herida espalda. Luego lo sacaron a las concurridas calles de Jerusalén y lo forzaron a caminar por la ciudad. ¡Camina! Justo antes de las 9 de la mañana, los soldados se dirigieron a un lugar público de ejecución fuera de Jerusalén llamado Gólgota, o lugar de la calavera. ¡El pobre hombre está medio muerto! ¡El pobre hombre está medio muerto! ¡Aléjense de él! Totalmente exhausto, Jesús se derrumbó. El madero aún estaba atado a su espalda. Para no perder tiempo, el comandante romano buscó en la multitud a alguien que llevara el madero. ¡Tú! ¿Cómo te llamas? Simón de Cirene, señor. Ven acá. ¡Corten las cuerdas! ¡Tú! ¡Carga ese madero! ¡A un lado! ¡Atrás! Muchas personas seguían a Jesús, incluyendo mujeres que lloraban y se dolían por él, y se le acercaron. Lloramos por ti, Señor. Bebe esto, bebe. Bebe, Señor. Mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, sino por ustedes mismas y por sus hijos. Porque si con el árbol verde hacen todo esto, ¿qué no harán con el árbol seco? Señor, oramos por ti. Señor, oraremos por ti. Finalmente llegaron al Gólgota y comenzó la peor parte. Jesús estaba ahora entre dos criminales y despojado de sus vestiduras. El madero estaba atado a un poste de madera, formando una cruz, en la cual clavaron sus manos. Los soldados metieron clavos en sus pies también. ¡Avanza! ¡Levanten! ¡Fijen la cruz! ¡Quiten las sogas! Después de levantar las cruces de estos tres hombres, los soldados pusieron un letrero sobre Jesús que decía: «Este es el Rey de los Judíos», esperando a que los hombres murieran, vigilando a la multitud que se mantenía cerca. Después de un tiempo, Jesús habló desde la cruz. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Los soldados que no tenían permitido moverse de sus puestos se distraían, decidiendo quién se quedaría con las ropas de Jesús. Esta túnica no es de un rey. ¡Es mía! ¡Es mía! ¡No, déjamela! ¡No la rompan! ¡Momento! Juguémosla a los dados. ¿Qué les parece? ¡Ah, qué afortunado! ¿Y qué vas a hacer con ella ahora que la ganaste? Entre los espectadores estaban algunos líderes religiosos que habían condenado a Jesús. ¿Salvó a otros? Que se salve a sí mismo. ¡Sí! ¡Sálvate si eres el Mesías! ¡Bájate de esa cruz! ¡Haz uno de tus milagros! Mientras Jesús colgaba de la cruz, un soldado puso una esponja empapada con vinagre en su boca. ¡Sálvate si eres el rey de los judíos! Jesús rechazó el vinagre, y uno de los criminales que colgaba con él también le reclamó. Sí, tú eres el Mesías. Sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. ¿No tienes temor a Dios? Tú que estás bajo justo castigo. Pero este hombre no hizo nada malo. Acuérdate de mí cuando comiences a reinar. Te prometo que hoy estarás en el paraíso
conmigo. Pasó el tiempo, y aunque era de día, las tinieblas cubrieron la tierra. Lejos de ahí, en el templo, había un área conocida como el lugar santísimo. Una vez al año el sacerdote entraba a ese lugar pidiendo el perdón de Dios por los pecados del pueblo. La gran cortina que separaba al sacerdote de la presencia de Dios se rasgó de arriba hacia abajo. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El rudo comandante romano había visto morir a muchos hombres, pero nunca a uno como este. En verdad, este hombre era un hombre justo. Luego un soldado le clavó a Jesús una lanza en el costado, y salió agua y sangre, como prueba de que ya estaba muerto. A veces, los cuerpos eran dejados colgados por la noche, pero no durante la Pascua. Por eso José de Arimatea, uno de los religiosos que no había estado de acuerdo con la muerte de Jesús, le pidió permiso a Pilato para enterrar el cuerpo, y éste accedió. José envolvió el cuerpo de Jesús en lino, lo acostó en una tumba nueva y selló la puerta con una gran roca. Al dejar la tumba, José y sus ayudantes vieron a un grupo de mujeres. Eran de las seguidoras de Jesús y habían presenciado su muerte de lejos. Perdónanos, seguimos el cuerpo del Señor. Sean bienvenidas, pero vayámonos, el día de reposo se aproxima. Una vez que supieron dónde estaba localizada la tumba, las mujeres volvieron a la ciudad a preparar especias y mantas, de acuerdo a la tradición, para envolver el cuerpo de Jesús. Y el domingo por la mañana, a primera hora, las mujeres se dirigieron a la tumba e iban pensando cómo harían para mover la pesada piedra de la entrada. Para su sorpresa, encontraron la piedra removida y se dieron cuenta que el cuerpo de Jesús ya no estaba, solo encontraron los lienzos. De repente, dos hombres en ropas resplandecientes se les aparecieron. Eran ángeles de Dios y tuvieron mucho miedo al oírlos hablar. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba en Galilea, que el Hijo del Hombre tenía que ser entregado en manos de los pecadores, que lo crucificarían y que al tercer día resucitaría. Recuerdos de Jesús vinieron a la mente de las mujeres, todo lo que había dicho cuando les enseñaba en las colinas y por el camino. A nadie deben decir esto. El Hijo del Hombre sufrirá mucho y será rechazado. Lo matarán, pero al tercer día resucitará. Con un nuevo entendimiento, las mujeres volvieron corriendo a buscar a los 11 discípulos de Jesús. ¡Escuchen! La piedra fue removida. Entramos. Y el cuerpo de nuestro Señor no está. ¿Cómo? ¿Desapareció? Y vimos a dos hombres con ropas brillantes, como el sol. Y dijeron, ¿por qué buscan a los vivos entre los muertos? Es verdad. Deben creernos. Deben creernos. Cerciórense ustedes mismos. La tumba está vacía. Nuestro Señor ha desaparecido. Pedro, debes creernos. Pedro también corrió para ver por sí mismo. Mientras tanto, otros dos hombres corrían para encontrarse con los discípulos en Jerusalén. Deseaban compartirles algo asombroso sobre Jesús. Es verdad, el Señor ha resucitado. Se le apareció a Simón. Primero no lo reconocimos, no en el camino. Pero cuando partió el pan, lo reconocimos. ¿En Emaús? ¿Por qué iría hacia allá? Paz a ustedes. De repente, Jesús apareció en medio del grupo, sin abrir ni cerrar la puerta. Es el maestro. Estaban asombrados y temerosos, pensando que veían un fantasma. ¿Por qué se asustan? ¿Por qué tienen dudas en su corazón? Miren, mis manos y mis pies. Vean que soy yo mismo.
Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que tengo yo. Lo que me ha pasado es aquello que les había anunciado, que había de cumplirse todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y los salmos. Está escrito que el Mesías tenía que morir y resucitar al tercer día, y en su nombre deben anunciar el mensaje de arrepentimiento y perdón de pecados a todas las naciones, comenzando en Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas, y yo enviaré sobre ustedes lo que mi Padre prometió. Pero ustedes quédense aquí, hasta que reciban el poder que viene del cielo. Jesús se apareció muchas veces a diferentes grupos de seguidores. Una vez a un grupo de 500 personas, y se encontró con sus 11 discípulos en una montaña de Galilea. Dios los bendiga y los guarde. Se me concede todo el poder sobre la tierra y los cielos. Vayan entonces y enseñen a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñando a obedecer todas las cosas tal como yo lo he ordenado. Y recuerden, estaré con ustedes siempre, aún hasta el fin del mundo. Amén. Finalmente, 40 días después de su resurrección, Jesús llevó a sus discípulos al jardín en el Monte de los Olivos. Levantó sus manos y los bendijo. Cuando los estaba bendiciendo, los dejó, ascendiendo hacia el cielo.